opositores del mundo. Este es el tema séptimo de nuestro bloque de estadística y es el tema número 63 del temario. En él se explica la relación entre frecuencia y probabilidad y en qué consiste un espacio probabilístico. Bien, lo hemos dividido en tres apartados relativamente sencillos. El primero de ellos, en qué consiste un experimento aleatorio y en qué consiste un suceso y tipos de sucesos. Segundo, un espacio probabilístico, en qué consiste también, y lo que es la definición de probabilidad. Y por último, definiremos en qué consiste el sistema de Laplace y la regla de Laplace para poder resolver ejercicios sencillos de probabilidad que acompañaremos con algún ejemplo como la aguja de Buffon. Bien, pues mucho ánimo porque este tema creo que os va a gustar, es relativamente sencillo, ¿vale? Así que venga, vamos a por ello. En este tema 63 trataremos las nociones de frecuencia y de probabilidad. Bien, definiremos lo que es un experimento aleatorio y seguidamente definiremos mediante las leyes del azar en qué consiste un espacio probabilístico, definiendo anteriormente lo que se conoce como una función de probabilidad. Bien, nuestro tema se divide en tres partes. El primer apartado definiremos, como decíamos, en qué consiste un experimento aleatorio, en el cual pondremos un ejemplo ilustrativo del mismo. Bien, seguidamente a definir lo que es un experimento aleatorio, definiremos también qué se entiende por universo, que notaremos con la letra omega. Todo universo puede ser de dos tipos: universos discretos y universos continuos, que también constataremos con sus correspondientes ejemplos. Seguidamente definiremos lo que se conoce como suceso y además introduciremos nociones básicas, conceptos previos tales como cuáles son los tipos de suceso, suceso elemental, suceso seguro, suceso imposible, suceso contrario, así como en qué consisten los sucesos que se conocen como incompatibles. Y todos ellos, insisto, es un tema que irá acompañado de sus correspondientes ejemplos para su mayor comprensión y redacción en el examen escrito. Por último, en este apartado definiremos un concepto más abstracto que es el álgebra de Boole, que sigue unas determinadas propiedades, y veremos que el conjunto de las partes de omega con las operaciones de la unión, la intersección y el suceso contrario es efectivamente un álgebra de Boole. Así terminaremos este primer apartado y nos centraremos en definir qué es un espacio probabilístico. Lo haremos con rigurosidad y en este apartado lo primero que vamos a definir es lo que se conoce como un álgebra en teoría de conjuntos. Seguidamente veremos qué se entiende por sigma álgebra. Veremos que toda sigma álgebra es a la vez un álgebra y mediante diferentes teoremas llegaremos a la definición de lo que se conoce como espacio muestral y cuál es la asignación de una sigma álgebra a cada espacio muestral. Bien, en conceptos de probabilidad, primero veremos la función de probabilidad como aquella que cumple unos axiomas que son los siguientes: que la probabilidad de cada suceso sea mayor o igual que 0, que la probabilidad del suceso seguro sea igual a 1 y que la probabilidad de la unión de infinitos sucesos va a ser igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos, desde i igual a 1 hasta infinito, siempre y cuando estos sucesos sean tal que
su intersección sea igual al conjunto vacío cuando los cogemos de 2 en 2. Bien, para terminar este apartado nos centraremos en determinadas propiedades y consecuencias de la probabilidad y de lo que se conoce como espacio probabilístico, que definiremos a priori, para seguidamente tratar en qué consisten las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas, así como las correspondientes propiedades. Por último, nuestro tercer apartado nos centraremos en definir en qué consisten los sucesos equiprobables, es decir, que tienen la misma probabilidad de suceder, para seguidamente tratar en qué consiste un sistema completo de sucesos, para luego definir lo que se conoce como un sistema de Laplace. Mediante diferentes teoremas veremos que si un espacio muestral es discreto y finito con determinados sucesos elementales equiprobables, entonces la probabilidad de cualquier suceso va a ser siempre igual a el número de casos favorables a que ocurra A entre el número de casos posibles. Es decir, vamos a tratar la regla de Laplace. Y por último, veremos una variedad geométrica de la regla de Laplace, que será decir que la probabilidad de un suceso siempre va a ser igual a la medida de A entre la medida del espacio suceso seguro. Este ejemplo lo veremos mediante el conocido caso de la aguja de Buffon, y así terminaríamos este tema introductorio de toda la parte de probabilidad del bloque de estadística.